Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciar orando y posteriormente iniciaremos nuestro tema acerca de la importancia de guardar nuestras palabras. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por todo tu cuidado, tu provisión, tu sanidad, tu liberación, tu restauración, pero sobre todo, Señor, por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tú tomes control de este tiempo, tomes control de lo que suceda en nuestro corazón, Señor, con esta palabra, y que la palabra quede establecida en nosotros para que produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar conectados, que el Señor les bendiga. Gracias, Yasmin, por conectarse desde temprano, y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema va a tener como base lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo del 33 al 37. Dice la palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muy buenas noches, mis hermanos, gracias por conectarse, hermana Sonia, hermana Nilda. Vamos entonces a proceder a desarrollar el tema que el día de hoy tenemos como meta. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje es que no perjuremos. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es una forma especial de la mentira, es la acción de faltar a la verdad al declarar, confesar, informar o traducir ante otra persona bajo juramento algo. Es decir, es una especie de compromiso, es una especie de dar un testimonio de un hecho, pero que no es verdad, que en el fondo de nuestro corazón no es verdad. Y por lo tanto implica que estamos incumpliendo o estamos falseando lo que se está diciendo, y eso es una mentira. El perjurio es una mentira. Y el perjurio es hacerlo es decir, una mentira delante de otra persona, principalmente si esa persona tiene autoridad, tiene alguna, es juez o es una persona que va a tomar lo que nosotros decimos como un elemento para dictar una sentencia o dictar una resolución. El perjurio es una mentira, y la mentira es algo que Dios abomina, de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios, de que el Señor abomina 7 cosas, y entre ellas dice los labios mentirosos. ¿Y por qué esa etiqueta especial, digamos, a la mentira? Muy simple. La mentira es todo lo contrario a la verdad de Dios. La mentira es la naturaleza del diablo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira y no hay verdad en él. Entonces, cuando un perjurio no existe juramento de por medio en algo que nosotros decimos, pero que de todos modos estamos dando un testimonio de algo, eso es un falso testimonio, y el falso testimonio también es en contra del Señor. De hecho nos lo dice en los 10 mandamientos: no dirás falso testimonio, no mentirás. La mentira es abominable delante del Señor, y tenemos que tener cuidado con eso. Y por el otro lado, dice también la palabra: si no cumplirás al Señor tus juramentos. Una cosa son el perjurio, el falso testimonio, y otra cosa es la mentira, y otra cosa
también es el falso, son los juramentos que no se cumplen. Todos son mentiras, todo se engloba dentro de esa mentira, pero cada una de esas cosas es diferente. Incluso es una mentira diferente decir que vamos a hacer algo y no cumplirlo, un compromiso, un contrato, un voto. Todo esto es mentira y como mentira es aborrecible delante del Señor y por ello nosotros debemos cuidar nuestras palabras. Muchas veces somos muy fáciles, muy rápidos de hablar cosas y muchas veces ni siquiera estamos seguros de lo que estamos hablando, simplemente porque alguien nos lo dijo o porque por ahí supusimos alguna cosa, rápidamente hablamos y podemos estar incurriendo en una mentira. Otras formas de la mentira son el chisme, la murmuración, el juicio, la acusación, etcétera. Todo esto yo le llamo los lenguajes del diablo. El lenguaje de Dios es la bendición, es hablar bien de las personas, pero el lenguaje del diablo es la mentira y dentro de la mentira está el chisme, la murmuración, la acusación, el juicio, la condenación, la culpa, el insulto, el menosprecio, la burla, etcétera, etcétera. Todas esas cosas lastiman el corazón de una o de otra manera, lastiman el corazón no solo nuestro, sino el corazón de nuestros oyentes. Y la palabra de Dios dice que nosotros no solo guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, también nos dice que no contaminemos el corazón del otro. También esto nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 15. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras porque de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 20 al 21, nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Entonces veamos Proverbios, el pasaje que les había dicho donde dice que el Señor aborrece la mentira. Dice, es Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y déjeme decirle que 3 de esas 7 cosas que abomina el Señor tienen que ver con la mentira. Primero está la lengua mentirosa. Segundo, el testigo falso que habla mentiras. Y la tercera es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo se siembra la discordia entre hermanos? A través de hablar, a través de maldecir a otra persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de nuestras palabras. Generalmente no lo somos, generalmente somos muy rápidos para hablar y la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice, sea rápido para escuchar y lento para responder. Y Dios aborrece la mentira, ya se lo mencioné, porque es la naturaleza del diablo, porque es todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que lo que Dios está formando en nosotros es su naturaleza, el carácter de Cristo. Por lo tanto, la mentira es un retroceso en cuanto al carácter de Cristo. Por lo tanto, este pasaje que estamos leyendo en Mateo capítulo 5, Mateo 5, versículos del 33 al 37, lo que nos está hablando es que, o está enfatizando, es la importancia de decir siempre, en todas las circunstancias, la verdad. Muchas veces, y la mayoría de las veces sucede eso, la mentira es el resultado de autoprotegernos. Mentimos cuando pensamos que las demás personas nos van a juzgar, nos van a condenar, nos van a rechazar,
nos van a regañar. ¿Por qué? Porque hicimos algo malo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando hacemos algo malo necesitamos reconocerlo, confesarlo y reconocerlo, arrepentirnos y confesarlo para ser limpios de toda maldad. No dice que ocultemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras malas decisiones a través de una mentira. Y generalmente esto sucede mucho en las relaciones interpersonales. Cuando hay problemas en las relaciones interpersonales, todo el mundo se defiende o trata de defenderse en medio del conflicto, pero cuando se está tratando de defender incurre en mentiras, incurre en negación de hechos, en negación de cosas que dijo anteriormente, y eso agrega sobre un pecado, sobre una falla, sobre una mala decisión, sobre un error, etcétera, agrega otra cosa más al conflicto en la relación que hace muy difícil el que esta relación pueda restaurarse plenamente. La mentira generalmente siempre no solo es una mentira en contra de Dios, sino es una mentira en contra de otra persona, y esa mentira va a terminar afectando la relación entre los dos. Cuando nosotros decimos una mentira, estamos haciendo que la otra persona tome decisiones sobre una base falsa, y al tomar decisiones sobre una base falsa, esas decisiones van a provocarle problemas y entonces va a salir a luz la mentira, y obviamente eso va a terminar no solo haciendo que nosotros perdamos la credibilidad, sino además de ello va a deteriorar la relación. Vamos a hablar un poco acerca de los juramentos y la integridad de nuestros compromisos. ¿Por qué es importante esto? Mire, vivimos en un mundo, el día de hoy, donde honestamente una gran mayoría de personas, si no diría la gran mayoría de personas, no cumple sus compromisos. Los compromisos son nada delante de muchísimas personas. Como creyentes no cumplimos nuestros compromisos delante de Dios, le decimos que vamos a hacer algo, no lo hacemos, que vamos a obedecer, no lo hacemos, etc. Delante de las demás personas, ahí vemos la cantidad de procesos penales y procesos civiles que hay en los juzgados, porque las personas han incumplido contratos, promesas, compromisos, etcétera, y hay otro que los está reclamando. La mayoría de cuestiones en los juzgados son cuestiones de orden civil y o penal que derivan del incumplimiento de compromisos por parte de las personas, de contratos, compromisos, etcétera, de parte de las personas. Por el otro lado, vemos el día de hoy una gran cantidad de divorcios, separaciones, etcétera, entre parejas, y que se han olvidado de cumplir su compromiso o su juramento que hicieron el día que se casaron, de estar juntos en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la prosperidad o en la escasez, etcétera. Y además se comprometieron a amar a la otra persona, y lo que hicieron fue destruir su corazón. No con esto estoy queriendo culpar a ninguna persona que haya pasado por un divorcio o por una separación, sino simplemente quiero hacer el énfasis en que muchas veces si llegamos a esos extremos de divorcios y de separaciones, porque una de las dos partes de la pareja o las dos incumplieron su compromiso de guardar el corazón de la otra persona a través de el amor, y eso orilló a uno de la pareja o al otro o a los dos a llegar a una separación o a un divorcio. Pero lo que hoy estamos viendo es que el problema de incumplir nuestros compromisos, y nuestros compromisos de alguna manera son juramentos, aunque no los hagamos delante de Dios, aunque no juremos por el nombre de Dios, aunque no juremos por el nombre por nuestros hijos o por alguien que amamos, pero el hecho de comprometernos prácticamente es un juramento. Cuando yo digo, por ejemplo, y esto, ojo con esto, porque este es un pecado común de los chapines, es una mentira común de nosotros los chapines.
decimos que vamos a llegar a las 8 de la mañana y llegamos a las 8:30. Eso es una mentira. Eso es un incumplimiento de un juramento, de un compromiso que hicimos porque garantizamos que íbamos a estar a las 8 de la mañana. Y no estamos a las 8 de la mañana, mentimos. Y aunque pongamos pretextos como por ejemplo el tráfico, un accidente, lo que sea, nuestra responsabilidad, independientemente de las circunstancias, era cumplir ese compromiso que hicimos. Mire, yo pienso que no tengo muchas virtudes, pero una de mis virtudes es la puntualidad. Y le voy a contar algo. Yo vivo fuera de la ciudad y entrar en la ciudad me lleva aproximadamente entre 1 hora, hora y media en horas pico. Generalmente cuando hago algún compromiso de estar a las 8 de la mañana en algún lugar, yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana. Prefiero ir a trabajar a algún lugar, alguna cafetería, tomándome un café, etcétera, y esperar el tiempo para poder llegar puntual al lugar donde tengo la cita. Cuando hago eso, pienso que estoy respetando el tiempo de la otra persona. Y por el otro lado, también me he encontrado con el hecho de que muchas personas se comprometen conmigo a 1 hora y no están. Entonces, generalmente, para no molestarme por ese asunto, simple y sencillamente lo que hago es que o llevo mi computadora para trabajar, o llevo un libro, o llevo mis cuadernos de notas para ponerme a aprovechar el tiempo en lo que el otro cumple su compromiso de llegar, aunque sea en tiempo retrasado. Eso es para evitar molestarme cuando se atrasan, y también para evitar incumplir con el otro cuando le he dicho a 1 hora. Sin embargo, me he dado cuenta muchas veces, por ejemplo, y no es una crítica, es más bien solo una observación para que la tomemos en cuenta. Me he dado cuenta que también esto es un problema a nivel de las iglesias. A veces me invitan a predicar, me dicen que el servicio es a las 5 de la tarde, así está programado, así está puesto en los anuncios de las congregaciones. Sin embargo, no comienzan a las 5 de la tarde, comienzan a las 5:15, 5:30, etcétera. Entonces ahí estamos incumpliendo. Si dijimos que el servicio comienza a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, en punto debería estar comenzando. Esté o no esté la gente. Muchas veces yo entiendo que el servicio no comienza porque no ha llegado la gente. Pero si nosotros seguimos esperando que llegue la gente, lo que estamos fomentando es su impuntualidad, y van a seguir siendo impuntuales, y no solo se van a atrasar ya 5 minutos, sino se van a atrasar 10, 15, 20, media hora, etcétera, y entonces nosotros vamos a estar incumpliendo nuestra palabra por culpa de ellos. Debemos tener cuidado con eso. Si nos comprometemos, la puntualidad es algo que nosotros necesitamos como guatemaltecos cambiar, porque ya hasta se hizo común el dicho de hora chapina, ¿verdad? En algunas veces uno tiene que preguntar, bueno, miren, ¿esto es hora real u hora chapina? ¿No? Ya cuando uno conoce ciertas cosas, entonces mejor pregunta uno, ¿esta es la hora real o la hora chapina? ¿La hora de Dios o la hora chapina? Porque hay demasiado incumplimiento de esos compromisos. Y repito, cuando yo digo que voy a llegar a 1 hora específica a algún lugar a reunirme con alguien, estoy haciendo un compromiso. Y como creyente, mi responsabilidad debe ser cumplir con ese compromiso. Peor aún, cuando se hace un juramento solemne, por ejemplo, en el nombre de Dios. Hoy hay una cosa acá. Quizá ya no hacemos juramentos en el nombre de Dios, pero constantemente yo escucho conversaciones de personas cuando dicen, te juro que así es. Cuando hay dos cosas con esto del te juro, ¿verdad? O te prometo que esto es así. Al final de cuentas es un juramento, y al final de cuentas lo que estamos diciendo es
estamos reforzando que eso es verdad. Y si no es verdad, estamos incurriendo en una tremenda mentira, por un lado. Por el otro lado, si tenemos necesidad de decir te juro o te prometo, es porque nuestra palabra no tiene valor por sí mismo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar como cristianos es que nuestra palabra tenga valor en sí misma. Dice el Señor, nos enseña en su palabra en Mateo capítulo 12, sea tu sí, sí, tu no, no. Lo que está diciendo es que sea tu palabra firme. El Señor es un Dios fiel que cumple su palabra aún en medio de cualquier circunstancia. Él cumple su palabra. Nosotros, reflejando el carácter de Cristo, igualmente deberíamos ser fieles a nuestra palabra y ser fieles con lo que nos hemos comprometido, comenzando por el Señor. Porque nos comprometimos al reconocer el señorío de Cristo, nos comprometimos a obedecerle. Pero resulta que una vez ya siendo cristianos, ya la obediencia nunca llega a ser una prioridad en nuestras vidas, salvo cuando es conveniente. Eso no debe ser así. Debemos obedecer en todas las circunstancias. De hecho, en el Salmo número 15, hay un pasaje que es bien importante en relación con eso de nuestras palabras, de nuestros juramentos, de nuestros compromisos. Dice en el Salmo 15, la palabra dice, ¿quiénes son los que habitarán en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay más o menos como 12 cosas o 12 características de las personas que van a morar en el tabernáculo del Señor, en el Monte Santo. De esas 12, por lo menos 4, la tercera parte, se refieren a nuestra palabra, al valor de nuestra palabra, la integridad, el hablar verdad en el corazón, el no calumniar con nuestra boca, el que jurando en daño suyo no por eso cambia. Todas esas cosas tienen que ver con hablar la verdad. Y recordemos, el carácter de Dios es la verdad. Parte del carácter de Dios es la verdad y Dios quiere formar en nosotros ese carácter. Además, nosotros somos compartidores de la verdad. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros, además de ser llamados a ser salvos y tener vida eterna y ser adoptados hijos suyos, somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo vamos a poder, cómo vamos a lograr que la gente crea eso que estamos proclamando si nos conoce que no decimos la verdad en muchas ocasiones? Por eso el decir la verdad debe ser una prioridad en nuestras vidas. Debemos desechar todo aquello que sea la mentira, por muchísimo que sea la tentación. Y esa tentación generalmente surge de la carne, que no quiere ser desenmascarada, del ego, que no quiere ser desenmascarado en sus errores, en sus malas decisiones, en esos caminos que parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Y por qué Jesús está diciendo esto en este pasaje? Recordemos que parte de lo que el Señor está haciendo en Mateo capítulo 5 es regresando a los judíos que tenían dos leyes, la ley escrita y la ley oral, pero para ellos era más importante la ley oral, que era su interpretación de la ley escrita. Jesús está regresando a los fariseos, a los judíos, al espíritu de la ley escrita. Ellos en sus interpretaciones las habían hecho para favorecerse a sí mismos, no realmente siguiendo el espíritu de la ley y las intenciones de la ley escrita, las intenciones que Dios había tenido. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús con esto de los juramentos? Según los fariseos, los juramentos que no mencionaban el nombre de Dios
no eran tan obligatorios como los que lo mencionaban. Eso quiere decir que estaban fomentando de alguna manera la mentira, estaban justificando la mentira, y la mentira delante del Señor y de acuerdo a su ley escrita no es justificable de ninguna manera. Por el otro lado, en sus enseñanzas en cuanto a los juramentos, menospreciaban algunas cosas sagradas y sacralizaban otras que no lo eran. Por ejemplo, tenemos en Mateo 23, versículos del 16 al 22, que dice, Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, «Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Si nos damos cuenta, habían desvirtuado totalmente lo que era el mandamiento de no hacer votos a la ligera, de no mentir, de no hacer juramentos, etcétera. Lo estaban violando y es más, le estaban dando vuelta para justificar sus propias mentiras, sus propios incumplimientos, etcétera. Y con ello estaban menospreciando no solo la ley de Dios, sino que además estaban menospreciando el templo, el altar, estaban menospreciando lo sagrado y estaban sacralizando lo mundano, que era el oro y la ofrenda. Y esto quiere decir que estaban sacralizando lo carnal, la codicia, como ahora se hace con algunas enseñanzas acerca de la prosperidad material. No todo lo que se predica de prosperidad material es totalmente contrario a la palabra, pero hay mucho de lo que se predica que sí es la sacralización o la espiritualización de la ambición y de la codicia, y eso está mal, y eso viene desde el tiempo de los fariseos y de los escribas. Para los fariseos esto implicaba que habían juramentos, compromisos o promesas que podían incumplirse. Constituía al final de cuentas la oficialización del permiso para mentir en ciertas circunstancias, e implicaba también disminuir el alcance de mandamientos de Dios, como ya mencionamos, de no decir falso testimonio, de no mentir, el mandamiento de no comprometerse a cosas que no se iban a cumplir, etcétera. Jesús, sin embargo, demuestra que Dios está relacionado con todas las cosas, tanto materiales como como espirituales, por un lado, y por el otro lado, que no es necesario hacer un juramento invocando algo en especial. Recordemos en Romanos capítulo 11 lo que Jesús está hablando en este pasaje de Mateo 23, 16, 22, es básicamente que no existen cosas que sean de Dios y cosas que no sean de Dios. Más bien nos está llevando a que la tierra, el cielo, el templo, el altar y todo lo que es y existe es de Dios, de tal manera como nos lo enseña Romanos capítulo 11 versículo 36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ojo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cualquier cosa por la que juremos, entonces estamos indirectamente jurando por Dios. Si juro por mi familia, si juro por mi palabra, si juro por cualquier otra cosa, lo que estoy haciendo indirectamente es jurando por Dios, porque Dios es el creador de esas cosas. De tal manera que entonces un juramento, un compromiso o una promesa verbal debe ser algo que nosotros estemos obligados a cumplir, sea en el nombre de Dios o de cualquier otra cosa, o sin invocar ningún nombre o ninguna cosa especial,
es algo que la persona debe cumplir sí o sí. En Mateo capítulo 5, versículo 37 nos dice precisamente eso: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De modo que todo juramento, compromiso o promesa que se hace y se incumple es pecado. Por ejemplo, suele suceder, ¿verdad? Entre jóvenes, por ejemplo. Hay algunos jóvenes que con tal de obtener su satisfacción fisiológica, convencen a las chicas de que si tienen relaciones con ellas, relaciones sexuales con ellas, entonces se van a casar con ellas. Y resulta que después de que la chica cae en la trampa, después resulta embarazada y el muchacho, si te vi, no me acuerdo, o si no, resulta embarazada, pero suceden algunas cosas en el camino que hacen la relación inviable, simplemente la dejan y olvidan su promesa. Esa es una promesa que, si bien es cierto, fue una burla para la chica, al final no es una burla para Dios. Y recordemos lo que dice la palabra en cualquier tipo de mentira. No solamente en esta, estoy poniendo solo una como ejemplo, que resulta ser una mentira muy trágica, una mentira que produce mucho dolor, mucha frustración, mucha decepción, desánimo, mucha destrucción en el corazón de las personas. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso también cosechará. Por lo tanto, una mentira, aunque parezca una mentira. Hoy algunos hablan de mentiras blancas o de mentiras piadosas o de mentira o de verdades a medias. Déjeme decirle que las tres son mentiras. En el fondo, las tres son mentiras. Mentira piadosa es mentira. Mentira una media verdad es una mentira, es una media mentira, y como media mentira es mentira. Y por el otro lado, lo que también dije, una verdad a medias, una mentira piadosa o una mentira ligera o liviana, es mentira. Todas son mentiras y todas van a tener consecuencias. De modo que todo juramento, compromiso o promesa o cosa que se dice y no se cumple es pecado. Y eso está claro en la palabra de Dios. Aun cuando estamos bajo la gracia no invalida el que la mentira sea un pecado. Y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones es un pecado. Y esto nos lo dice claramente la palabra en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y por el otro lado, también en Éxodo, ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 20, dice en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no dirás una mentira. Y esto es pecado tanto si se hizo en el nombre de Dios como si no se hizo en el nombre de Dios. Faltar a la propia palabra es pecado delante del Señor porque viola la integridad, viola el mandamiento de no mentir, es faltar a nuestros compromisos, etc. Por ello, la palabra de Dios nos advierte que no hagamos compromisos o promesas a la ligera. En Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos del 1 al 2, la palabra dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des, ¿y cuál es el sacrificio de los necios? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 también dice: mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Y esto de las promesas no está diciendo promesas hechas en el nombre de Dios, está diciendo cualquier tipo de promesas, compromisos, votos, manifestaciones de intención, etcétera. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nos está diciendo que nos abstengamos de prometer en cuanto sea posible. En Deuteronomio 23:22 nos dice exactamente eso. Dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Cuando no prometemos nada, no pecamos. Es decir, como dice un dicho, ¿verdad? En boca cerrada no entra mosca, o calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, mejor es no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Entonces, mejor que nuestros hechos hablen mejor y más fuerte que nuestras palabras. Nuestras palabras, y aquí hay algo bien importante que necesitamos entender. Dice la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12 versículo 37 algo muy interesante. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto tiene dos cumplimientos. Que por nuestras palabras seremos justificados. La palabra nos enseña en en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es decir, por nuestras palabras tenemos salvación, y la salvación implica nuestra justificación. Pero también tiene su cumplimiento la otra parte, que por nuestras palabras seremos condenados. En Santiago capítulo 3 versículo en esto de que por nuestras palabras también seremos condenados, no es que Dios nos vaya a condenar. Dios no es Dios de condenación. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 1, que para que los que somos hijos de Dios, ninguna condenación hay para nosotros porque estamos en Cristo. Pero el hecho de que Dios no nos condene no quiere decir que el diablo no nos vaya a condenar. Cuando nosotros decimos algo y no lo cumplimos, el diablo viene a cobrarse la factura y viene a condenarnos de alguna manera, como por ejemplo la más común es: y no que sos hijo de Dios, pues, y entonces ¿por qué estás haciendo esto? No estás cumpliendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Por el otro lado, si encima de ello usted y yo predicamos la palabra de Dios, Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No la vamos a recibir de Dios, la vamos a recibir del diablo. En el mismo momento, fíjense, cuando uno está predicando, en el mismo momento que uno está predicando algo que no está viviendo o algo que ha incumplido, en ese mismo momento, ahí mismo en el púlpito, llega el diablo a acusarnos de que estamos predicando algo que no estamos haciendo, de que le estamos pidiendo a los demás que hagan algo que nosotros mismos no estamos haciendo. Es decir, nuestras palabras nos están condenando. Por eso, un consejo que yo le doy a todo predicador de la palabra es: no predique información, predique vida. Predique lo que usted ya está viviendo, o que por lo menos está tratando de vivir en su vida. ¿Por qué? Para evitar esa mayor condenación que trae el diablo. Por lo tanto, necesitamos ser lentos para comprometernos en cualquier cosa, como ya lo vimos en Eclesiastés 5:5, y antes de prometer algo, si necesitamos, si es necesario, si es esencial que nos comprometamos con algo, antes de asumir el compromiso necesitamos evaluar a qué nos estamos metiendo. En Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30 Jesús enseña precisamente acerca de eso. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto es lo que nos está enseñando la palabra en Mateo 12:37, de que por nuestras palabras seremos condenados. Nos comprometimos a hacer algo que no teníamos la capacidad de terminarlo, y eso se va a convertir en burla de los demás, y el diablo también se va a venir a burlar de nosotros. Entonces, no necesitamos evaluar cualquier cosa a la cual nos vayamos a comprometer. Si somos pastores, necesitamos evaluar los proyectos en los cuales nos vamos a meter antes de decir que nos vamos a meter a eso, porque muchas veces no vamos a tener muchas veces se hacen en fe esos proyectos, pero no tenemos ni los recursos, ni las personas, ni el llamado para hacerlo, y entonces al final de cuentas vamos a terminar incumpliendo. Dijimos que íbamos a hacer algo que no hicimos, entonces, y eso nos lleva a perder la confianza de la gente, aunque no nos lo digan, pero en el fondo lo que la gente va a pensar es, bueno, y no dijo que íbamos a hacer algo, pues, y ahora ya lo cambió y no lo va a hacer. Eso mina la credibilidad nuestra delante de la gente, y mina la credibilidad del mensaje que nosotros estemos transmitiendo, aunque sea un mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras y ser fiel a los compromisos, a los juramentos, a las promesas que desarrollamos. Y eso de ser fiel a nuestros juramentos, promesas, votos, etcétera, tiene dos bendiciones, por lo menos, para nosotros. La primera es que se va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, se va a desarrollar nuestro carácter. Y recordemos que esa es la voluntad del Padre para con nosotros, según nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por el otro lado, se va a desarrollar la confianza de las demás personas en nosotros, y cada vez nuestra palabra va a tener mucho mayor credibilidad delante de ellos cada día. Aún en medio de un mundo donde la palabra no tiene credibilidad, si nosotros somos cumplidos con lo que dicen nuestras palabras, entonces vamos a ganar la credibilidad de las personas. Los votos, promesas, compromisos o contratos son eventualmente necesarios, solo porque vivimos en medio de una sociedad que engendra desconfianza, y desafortunadamente, aún mediando estas cosas, estos compromisos, contratos, etcétera, como ya lo mencioné, y aún nosotros mismos muchas veces no los cumplimos. Decir la verdad parece ser tan poco común que creemos que debemos terminar lo que decimos con la afirmación lo juro o lo prometo o etcétera, o alguna otra expresión por el estilo, porque nuestra palabra no basta, pero nuestra palabra debería bastar, como ya lo hemos dicho con otros pasajes, pero también nos lo dice Santiago capítulo 5 versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si decimos siempre la verdad, no sentiremos ni tendremos la necesidad de respaldar nuestras palabras con una promesa o con un juramento. Sea nuestro signo, sea nuestro carácter, decir siempre la verdad en toda situación, en todo momento, en toda circunstancia, y que tengamos siempre este consejo en mente: no prometamos hasta no estar seguros que vamos a cumplir al 100%. No nos comprometamos en algo hasta no estar seguros que vamos a cumplir al 100%. Eso en lo que se refiere a cuidar de nuestras palabras en cuanto a los juramentos, en cuanto a los perjurios, en cuanto a los compromisos, en cuanto a las promesas
que hacemos. Esto es fundamental, es esencial que lo tomemos en cuenta porque va en juego nuestra credibilidad también como portadores de la verdad del Evangelio. No puede salir de nuestra boca la verdad del Evangelio y las mentiras en nuestra propia vida. La palabra de Dios dice en Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, no puede salir verdad y no puede salir mentira. Necesitamos trabajar en que la mentira vaya desapareciendo de nuestras vidas y esto va de la mano en afrontar nuestra responsabilidad cuando tomamos malas decisiones, nos equivocamos, cometemos errores, fracasamos, pecamos, etc. Debemos ser honestos con Dios primero que nada y con las personas, reconocerlo, pedir perdón, arrepentirnos y seguir adelante. Y eso también nos va a ayudar a ganar credibilidad con las demás personas. Vamos a continuar con este tema el próximo miércoles porque hay otra dimensión de nuestras palabras que es también importante que consideremos, que es los diferentes lenguajes del diablo que pueden contaminar o dañar nuestro corazón y el corazón de las demás personas. Así que los invito desde ya el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar con la segunda parte del tema de la importancia de guardar nuestras palabras. Antes de que terminemos nuestra transmisión, le quiero recordar que al final oramos por usted y por los suyos, así que no se retire todavía, y le recordamos que tenemos 2 recursos también para edificar su vida en todas las áreas. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y la otra es el canal de YouTube donde están todas las prédicas en video que hemos hecho desde hace años, y son recursos de acceso sin costo para que usted pueda usarlos y edificar su vida y crecer cada día más en la fe, en el carácter de Cristo. El objetivo de todos estos recursos, como de estas enseñanzas, es vestirnos como la novia que Cristo está preparando. Muy bien. Una vez terminados con estos anuncios, también le quiero agradecer muchísimo el hecho de que se haya conectado, cada uno de los que se conectaron, bendiciones, muchísimas gracias por el privilegio de tenerlos en esta transmisión, y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y transforme nuestro hablar, Señor. Que sea nuestro hablar para la gloria tuya, Señor, y sin ningún elemento que el enemigo de nuestras almas pueda usar para nuestra condenación, Padre. Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra nos instruye, nos confronta, nos corrige y nos edifica, Señor, para llevarnos a un nivel más alto de madurez, de bendición y de crecimiento en ti, Padre. Señor, en esta hora también venimos poniendo delante de ti a cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, pidiéndote, mi Dios todopoderoso, que a todos nos atraigas con lazos de amor hacia ti, Señor, cada día más, principalmente en este tiempo, Señor, en que los días son malos, Padre, y en lo que vemos, en los días en los que vemos que el amor de muchos se ha enfriado, que la apostasía, el error, la herejía, Señor, se han multiplicado, Padre, que tú nos atraigas a todos con lazos de amor hacia ti, que nos apegues cada día más a ti, como dice el salmista, Señor, mi alma está apegada a ti. Padre, también te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, sanando, restaurando, liberando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo, guardando y cuidando a cada uno, Señor, y proveyendo cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Desde ya, Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones, porque sabemos que hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este tiempo y por lo que por tu Espíritu Santo y tu palabra tú vas a hacer en nuestras vidas. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 8 de la noche estaremos compartiendo la segunda. Los invitamos de una vez. Que tengan una linda noche, un bendecido día de mañana, que el Señor les bendiga abundantemente y les